Tomen asiento, por favor. Muy bien, continúa la audiencia. Señora secretaria, respecto a la testigo. Está en la antesala. Que ingrese la testigo entonces. Buen día, señora. Acá al frente del estrado, por favor. Muy bien. Señora Valeria Carolina Lamas. Muy bien, le informo que ha sido citada en el carácter de testigo en esta causa que se le sigue a los imputados Ferreira Claudio Marcelino, Musi Gancedo, Cianci, Zapegno, Díaz, Bravo, De Vita, Vigo, Morillo y Potenza. Su obligación como testigo es decir la verdad de todo lo que sepa y se le pregunte. Decir la verdad de todo lo que sabe y todo sin callar parte de la misma. Quien calla o quien miente, ya sea para favorecer o para perjudicar a los imputados, comete el delito de falso testimonio. La ley prevé severas penas para los que incurren en el delito de falso testimonio. El Código Penal, en el artículo 275, prevé esas sanciones que se le va a leer por secretaría. Artículo 275. Será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación hecha ante la autoridad competente. Si el falso testimonio se cometiera en una causa criminal en perjuicio del inculpado, la pena será de 1 a 10 años de reclusión o prisión. En todos los casos se impondrá el régimen más inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena. Muy bien. Bajo esas previsiones le voy a tomar juramento. ¿Jura por sus creencias decir verdad de todo lo que sepa? Disculpe, antes, por favor le voy a pedir que cierren los micrófonos. Muy bien. ¿Jura por sus creencias decir verdad de todo lo que sepa y se le pregunte? Sí. Muy bien. Tome asiento de atrás, señora Lamas. Valeria Carolina Lamas es su nombre y apellido completo. Así es. Su número de documento. 31-055-291. Muy bien. ¿Cuál es su actividad? Policía de Seguridad Aeroportuaria. Muy bien. Respecto de los imputados de esta causa, ¿los conoce? ¿Tiene algún tipo de relación, de amistad, acreedores, deudor? No. Muy bien. Señor fiscal, la testigo. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor Lamas, ¿cómo le va? Bien, para que nos diga, nos comente la audiencia cómo comenzó usted las tareas en esta causa, cómo se inició hasta el momento de las detenciones, pero desde el comienzo. Bien, nosotros fuimos solicitados por la Fiscalía Federal 1 a raíz de la intervención de 3 líneas que se hallaban ya presentes en la causa. Nosotros tomamos intervención de 2, o sea, realizamos las escuchas de 2 de esas líneas y otra continúa a cargo de la Policía de la Provincia de Córdoba. Tengo entendido que la causa comenzó en abril y a nosotros fuimos citados en agosto del año 2017. Bien. ¿Cuáles eran las líneas que usted se abocó a investigar? La línea perteneciente al señor Musi y al señor Ferreira. Bien. ¿Qué surgía de esas conversaciones? Bueno, ellos hablaban constantemente sobre intercambio de medicamentos, recetas, dinero, vehículos. ¿Medicamentos de qué tipo? Oncológicos, de HIV, diabéticos y hacían mención de ciertos nombres o abreviaturas como TASI, Embrel, Humira. Bien. ¿Qué rol tenía en este caso Ferreira, que nos ha mencionado en primer lugar? Era el que tenía una cartera de clientes más amplia. Si bien él manifestaba que era lo mismo hablar con él que con Musi, con Martín, decía él, era el encargado. Él, por ejemplo, viajó a Mendoza en una oportunidad para coordinar el traspaso de medicamentos de Chile a Argentina, ya que el pasador anterior había sido detenido por aduana por contrabando. ¿Quién lo coordinó, perdón?
Ferreira. Ferreira coordinó que Musi, No, Musi había viajado en una oportunidad anterior, Sí. coincidente a la detención del señor Inostroza bien, y Catalán. bien, El señor Inostroza en su declaración menciona que él traía los medicamentos para Ferreira. Y en las conversaciones que nosotros hicimos escuchas, él manifestó ir a Mendoza a conseguir otro pasador bien. ¿Sabe de dónde los traía los medicamentos? de Chile. De Chile. Bien, entonces, quien coordinaba las tareas era Ferreira. ¿Y qué otras tareas más hacía Ferreira en el territorio, digamos? Bueno, él tenía lazos con Tucumán a través del señor Díaz y el señor Cianci, con la farmacia El León y Avenida, que la farmacia Avenida estaba relacionada al señor Morillo y su pareja. Intercambiaba también ambos, tanto Musi como Ferreira, con el señor Zapegno, con alguien que mencionaba como el Turco, que es el señor Azar, y con Chapita, que es el señor Potenza. Eso en su mayoría. Después mencionaba gente de Río Cuarto, de Chaco. Fue una investigación que se hizo muy rápido por el gran caudal de comunicaciones y que ellos mencionaban que cada 15 o 20 días estaban trayendo medicamentos. Entonces, digamos que logísticamente iba a ser imposible de continuar porque ya se desprendía hacia otras provincias, San Juan, Chaco, Formosa. Bien, cuánta información. Pese que ha tenido mucho trabajo anoche, goza de una gran memoria. ¿Cómo sigue entonces, digamos, lo que se ha logrado comprobar a través de las escuchas? Usted me habló del norte. ¿Qué provincias del norte? Ya nos dijo algunos sujetos. ¿Sabe dónde iba, dónde terminaba esto también? En Bolivia, en la ruta del norte, o sea, Cianci y Díaz estaban en contacto con Juan Diulo de Evita, que es quien sería el pasador del remanente de medicamentos que no tenían dónde colocar en el país. Él lo trasladaba hacia allá. Los allanamientos se hicieron en Tucumán y en Santiago del Estero. Y después se hizo el de Evita, del señor de Evita en Salta. ¿Recuerda con qué contacto se comunicaba frecuentemente Ferreira? Con Cianci tenía uno de los números que era prácticamente exclusivo para hablar con el señor Gabriel Cianci. Y con Carlos Díaz también tenía comunicación. ¿Y qué rol tenía Cianci digamos, en la parte norte, no? En el norte también está el señor Bravo, con quien nosotros lo observamos juntarse durante las vigilancias en Tucumán. Él conseguía de Farmacia Avenida, conseguía las recetas y medicamentos también, sobre todo de tiras reactivas. Bien. Entonces, nos dijo que Ferreira coordinaba actividades, nos dijo que Martín Musi trabajaba también, digamos, en una igualdad de, por eso no quiero decirlo yo, pero en una igualdad de condiciones. Cuando no estaba Ferreira, estaba Musi. En las ¿Cómo? escuchas surge, está desgrabado también, que él dice que era lo mismo hablar con él que con Martín. Cuando se comunicaba con alguno de los clientes, digamos, que tenía, era lo mismo, que coordinara con uno o con otro. Así lo manifiesta él. Pero, de hecho, fueron observados ambos en el departamento de Calle San Lorenzo y en Usares. En Usares 1906 funcionaba una droguería, conocida como de nombre Droguería del Interior. Y en el departamento de San Lorenzo, todos los días, ellos, tanto las antenas los ubican ahí como fueron observados en las vigilancias que mantenían su actividad diaria ahí. ¿Y ese departamento a qué fines lo tenían y quién lo tenía? Los dos fueron observados ingresando, saliendo, de hecho ambos tenían llave propia y al momento de los allanamientos se encontraron muchas cajas de las inyecciones, las lapiceras de insulina, Novoflex, Novomix, que no tenían etiqueta.
y bueno, varias documentación más. ¿Sabe qué tipo de mercadería tenían en ese departamento? Sí, medicamentos, consumidores. Pero legales, ilegales. Yo entiendo que si no tenía etiqueta, ilegal no es. Bien. Además que no estaban en heladera, o sea, no tenían ningún tipo de conservación. ¿Recuerda algún otro protagonista de alguna ciudad aledaña a Córdoba? El señor Zapegno, de Jesús María. En el allanamiento de él fue el que más se extendió porque tenía prácticamente una farmacia en desuso o no, de la cantidad de medicamentos con balance y demás, una caja llena de sellos de distintos médicos. Él en las comunicaciones manifestaba también que él conseguía recetas por el tema del PAM y eso, eran unos formularios especiales. Él telefónicamente decía que él tenía, y en los seguimientos también se lo vio visitar una farmacia. De los medicamentos, lo que surge de las escuchas, ¿de qué tipo de medicamentos hablaban generalmente? Como mencioné, de HIV, oncológicos, diabéticos, todos aquellos que tienen cobertura al 100% por la salud pública. ¿Recuerda si se utilizaron recetarios? Sí, por eso a esos formularios y recetarios venían tanto de Tucumán. Ellos hacían envíos a través de, por ejemplo, una empresa era San Juan, otra Sandbox, donde hacían envío de cheques, de formularios de PAMI, recetas y de medicamentos. Bien. ¿Sabés, esos formularios de PAMI lo hacían con el auxilio de profesionales? Sí, mencionaban tener conocidos en hospitales, en obras sociales. Y específicamente dentro de este grupo de personas que nos han mencionado muchísimos nombres, ¿quién coordinaba las actividades de ellos? Si bien cada uno tenía su cartera de clientes y sus proveedores de distintos medicamentos, por ahí decía, ¿tenés UMI? No, hay una comunicación en la que el señor Ferreira lo contacta a Azar para ver si tenía unos medicamentos que él tenía que llevar a Tucumán. Y el señor Azar le manifiesta que sí, entonces él los pasa a buscar para llevarlos a Tucumán. Si bien cada uno tenía su cartera de clientes, el señor Zapeg nos hacía envíos y recibía también. Digamos que la coordinación principal, o los que ponían mayor cantidad de dinero, eran Ferreira, Musi y Cianci. Los que ponían mayor cantidad de dinero. Sí, buscaban otros inversores porque se hablaban de grandes sumas. Por ejemplo, lo que traía el señor Inostroza eran 900.000 pesos en ese año. Y también de las escuchas surge que querían comprar un avión. Un avión, y que cada uno tenía aproximadamente por mes 700.000 pesos de ganancia. Bien. Los pagos se hacían con vehículos para evitar los movimientos bancarios, o sea, más o menos para que eso nos daba a nosotros una idea del costo de la mercadería que estaban manejando. El valor de un vehículo era lo que valían los medicamentos. Bien. Entonces nos ha citado, digamos, en un eslabón superior a Ferreira, Cianci y a Musi. Después, en el eslabón inferior, si nos puede diagramar en función de las provincias, más o menos, podemos decir Córdoba o Norte, ¿cómo seguiría? En la parte del norte estaba el señor Bravo, Díaz, y también estuvo mencionado Rossi, que tenía una droguería Novamed, el señor Morillo y su pareja que tenían la farmacia Avenida, y el señor de Santiago del Estero, creo que era Cate el apellido. Ya que en Córdoba estaba el señor Zapegno, que era uno de los que más cantidad de comunicaciones manifestaba,
Bueno, se menciona a otras personas también como Pacheto, Claudia Jiménez. El señor Ferreira mantenía comunicaciones con Gaby Buffarini, que es la ex esposa del señor Pacheto. Ella tenía contactos con el PAMI a través de Mariana Caballero y otras farmacias también, como Grassi. El señor Musi fue observado en la farmacia Maillot, que se encuentra en la calle Monseñor Pablo Cabrera. La señora Maillot, también mencionada como meme en las escuchas, es ex esposa de un oncólogo que fue socio en una droguería anterior con el señor Ferreira. Cuando nosotros hacemos el seguimiento, el señor Musi estaba del otro lado del mostrador, en la farmacia. En esa farmacia se encontraron más de 13.000 troqueles y planchas impresas de troqueles. Además de un sello médico que estaba en un desagüe, abajo del piso, digamos. ¿De Juan de Vita nos dijo algo? No. Que era el pasador. Bien. Él creo que tenía relación con el laboratorio Andrómaco. También. O sea, nos dijo que se adquirían medicamentos de Chile, y ¿de qué otros lugares adquirían, aparte de las farmacias que nos mencionó? De muchísimas personas que no llegaron a ser identificadas. Por ejemplo, mencionaban Seba, el Ale, el Gomero. No abocamos en eso porque entendimos que la cantidad que les proveían no era la misma que traían de Chile. Nos decía que la provisión era más o menos cada 15 días, y esto fue el apuro que los llevó a ordenar, a pedir las detenciones. Sí, se realizaron más de 20 allanamientos. Acá en Córdoba también estuvo el señor Potenza, que al momento del allanamiento dijo que estaba desempleado. Pero bueno, no era conducente con el nivel de vida, digamos. Y las comunicaciones que surgían con los otros investigadores. ¿De Potenza con? Con Ferreira y Musi. Con Ferreira y Musi. Bien. También la mayoría de los familiares o allegados tenían alguna relación con obras sociales, farmacias y demás. La esposa del señor Cianci trabajaba en Galeno, la esposa del señor Musi trabajaba en un laboratorio, y así, o sea, todos tenían conocidos, contactos médicos y demás. Bien. Entonces, bien, del nivel económico de los investigados, demostraron una gran capacidad de ahorro, digamos. Sí, en un momento el señor Ferreira menciona que había comprado la casa ahí en el country donde vivía, que valía 16 millones en ese momento. En el momento de los hechos. Sí. Bien. Bueno, la verdad que le agradezco por el testimonio muy preciso. Le cedo la palabra al auxiliar fiscal. Muy bien. ¿Qué tal? Buen día, señora Lamas, ¿cómo le va? 3 preguntitas nomás en principio. ¿Recuerda si usted o personal, o sea, que de la PSA realizó tareas de campo, de investigación? Sí. En su caso, ¿en qué consistieron las mismas? En seguimientos a los distintos involucrados, sobre todo cuando ya estaban las intervenciones en directo, para poder precisar los movimientos que hacían en tiempo real. ¿Nos puede detallar algunos seguimientos si recuerda, o si participó usted o lo hizo otro comisionado? Sí, además de ser vistos tanto en el departamento de San Lorenzo, ingresando cajas y demás, o la droguería nuevamente, fue visto el señor Rossi bajando cajas de una camioneta hacia el local. También el señor Ferreira fue visto en Buenos Aires, con quien era el titular de la droguería TM, creo que se le llamaba, que al momento de los allanamientos se encontraron algunos productos envasados y había un vehículo frente al domicilio que no pudo ser requisado por
por la orden de allanamiento, cómo fue librada. Además, bueno, esto que yo mencioné, el señor Musi en la farmacia Mayor, el señor Zapegno en la farmacia de Villa Allende, que anteriormente también tuvo una farmacia. ¿Recuerda cómo era la modalidad o el sistema, o sea, en el que se movían estos medicamentos de una provincia a otra? ¿Cómo? ¿Cómo se movían los medicamentos de Córdoba a Tucumán, por ejemplo? A través de encomiendas, mayormente. Ya dije, empresas como San Juan, Transporte sí, San Juan o Sandbox. Y no recuerdo si dijo, si en alguna de las conversaciones escuchó hablar sobre medicamentos vencidos. Sí, el señor Musi lo llama al señor Zapegno y le dice que tenía unos medicamentos vencidos, a lo que el señor Zapegno le dice que él se los tunea. Además, los medicamentos que eran traídos de Chile se les cambiaban las etiquetas, por eso estaban sin etiquetas al momento de los allanamientos. No tengo más preguntas. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, comenzamos con la defensa, doctora Natalia Bazán. Buen día, gracias señor presidente. Buen día, oficial. Una consulta respecto de este viaje que habría hecho el señor Ferreira a Mendoza a buscar un pasador. ¿Ese dato de dónde surge? ¿Si lo pudieron acreditar, corroborar de alguna manera? Fue a través de las escuchas y las antenas en las que impactaba el teléfono. Sé que se incorporó después en la investigación, pero ¿le han comentado algo sobre el inicio de esta investigación, de esta causa de medicamentos? Por lo que habían manifestado, probablemente la línea perteneciente al señor Ferreira habría intercambiado lo que se creía que eran precursores para la fabricación de estupefacientes. Eso es lo que yo tenía entendido del principio de la causa antes de haber escuchado nada. ¿Sabe si en los secuestros se obtuvo precursor químico? No, no conozco. Eso es todo por ahora, gracias. Muy bien, señora, muchas y gracias. doctora Natalia Bazán, doctor Facundo Cortés Olmedo. Gracias, señor presidente. Buenos días, Lamas, ¿cómo le va? Usted refirió, Lamas, que tenían a cargo la escucha y la desintervención de 2 teléfonos de Ferreira y de Musi. La desintervención y escuchas de los teléfonos correspondientes a los demás imputados. Usted ha mencionado acá a Zapeño, a Díaz, a Cianci, De Vita. ¿Los escuchó usted? Sí, se fueron incorporando, desprendiéndose, digamos, de las líneas que utilizaban los señores Ferreira y Musi. De ahí las escuchaba usted Sí. a las conversaciones. Sí. Perfecto. El señor Ferreira tenía más de una línea, ¿Cuántas líneas tenía? 3. 3 líneas. ¿Y las 3 líneas estaban activas? Sí, Las 3 líneas están activas. O sea que hay intervención de las 3 líneas. sí. Hay intervención de las 3 líneas de Ferreira. ¿Usted recibía los oficios para diligenciar las intervenciones telefónicas? Sí. ¿Usted los recibía del tribunal? ¿Los iba, porque suelen ir a buscarlos? ¿Cuál es el mecanismo? No, una vez que se eleve el informe solicitando la prórroga o las nuevas intervenciones, Sí. la Fiscalía lo solicita al juzgado y el juzgado libre el oficio. Viene uno para la fuerza que interviene y uno para la JUDECO. ¿Y uno para quién, perdón? La JUDECO, Bien. ¿Y lo retiran ustedes a esos oficios? sí, en base al informe que nosotros presentamos. Sí, por eso digo, para dirigir, digamos. En todos los oficios que están en la causa refieren de que las intervenciones se disponen por hechos vinculados con la ley 23.737, o sea, ley vinculada con el narcotráfico, la comercialización de drogas, o la ley que prohíbe el narcotráfico, que nosotros conocemos como ley de drogas, estupefacientes. Y ustedes estaban investigando otra cosa. ¿No le llamó la atención que los oficios dijeran que se estaba investigando un hecho vinculado con narcotráfico y ustedes estaban escuchando una comercialización de medicamentos? Nosotros somos auxiliares de la justicia.
¿No le llamó la Cualquier- atención? Cualquier delito que surja en las comunicaciones, nosotros le informamos. Te pregunto si no le llamó la atención que en los oficios dijera que se estaba investigando un hecho vinculado con el narcotráfico y usted no le llamó la atención. Muy bien. Cuando hicieron los allanamientos, Lamas, ¿recuerda si secuestraron dinero, mejor dicho, o cheques? Sí, cheques sí, dinero también. ¿Recuerda el monto? Recuerdo que en el allanamiento del señor Bravo, el vecino manifestó que le habían arrojado una caja en su patio, cual contenía dinero, más de 3 millones creo que eran, y en el allanamiento del señor Ferreira había cheques. Cheques, no recuerda el monto. No. ¿Recuerda usted si hicieron allanamientos o si tomaron alguna medida con financieras o si se allanaron financieras? Ellos mencionaban en las escuchas tener o sea, manejarse con una financiera, pero nunca mencionaron un nombre o un domicilio. O sea, no se allanó ninguna financiera. Entiendo que ya se lo preguntó por duda, pero no escuché bien la respuesta, o si ya se lo preguntó, retiro. Cuando ustedes ingresan a la investigación, ¿recuerda cuál era la hipótesis que se estaba trabajando? ¿Cuál era? Que el señor Ferreira había intercambiado precursores para la fabricación de estupefacientes. Esa era la hipótesis de la investigación. Bueno, no más preguntas, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, doctor Facundo Cortés Olmedo. Doctor Rodrigo Altamira. ¿Qué mercadería vendía el señor Díaz? ¿Y a qué droguería se las vendía? El señor Díaz tenía contacto con el señor Ferreira, mayormente, con el señor Cianci y con el señor Musi. Bueno, voy de nuevo. ¿El señor Díaz vendía medicamentos? Él tenía un bar y era parte de este intercambio entre farmacia, Dani y demás. ¿Los entregaba con medicamentos a alguien? No. ¿No entregaba Según las escuchas, sí. Pero no puedo observar. Según lo que escuchaban en la intervención que le fue, ¿a quién le entregaba sus medicamentos? Al señor Ferreira. ¿Díaz se lo entregaba a Ferreira? No, era como un intermediario. ¿Entre Ferreira y quién? Y farmacia Dani. Y farmacia Avenida. ¿Es la única farmacia con la cual estaba vinculado? No, con el señor Cianci también y farmacia El León. Pero el señor Díaz estaba vinculado con farmacia Avenida y ¿cuál más? El León. ¿Y qué mercaderías le vendía? ¿Les entregaba o les intercambiaba? No recuerdo. ¿Qué mercadería intercambiaba el señor Cianci? Principalmente tiras reactivas. Y ¿Y a qué farmacia? receta, pedidos médicos, esas cosas. La mercadería, ¿qué mercadería? Principalmente Sí, tiras reactivas. tiras reactivas. ¿Y a quién se la entregaba? Al señor Ferreira. Cianci se la entregaba a Ferreira. ¿No se la entregaba en ninguna farmacia? La farmacia, él tenía contacto con farmacia Avenida. ¿Y la farmacia Avenida se la entregaba a él o Cianci a la farmacia Avenida? No recuerdo. ¿Investigaron esta droguería? ¿A esta farmacia? Sí, se realizaron allanamientos en la ¿Y farmacia. qué resultado obtuvo en esa? Se encontraron cajas en lo que era un patio de la farmacia a la intemperie. ¿Tenía alguna alteración? ¿Eran No medicamentos recuerdo. adulterados? Eran medicamentos, pero no recuerdo. ¿Recuerda haber allanado en la farmacia Avenida? Se no sé. ¿Y recuerda fue con personal de ARNA?
No me consta que haya sido en los allanamientos, sí tengo entendido que personal de ANMAT peritó posteriormente los medicamentos que se secuestraron. ¿Usted no recuerda si tenía algo que hacer? ¿Recuerda a la droguería Novamed? Novamed. Sí, Novamed. Sí, puede ser que esté relacionada al señor Rossi. Y a su vez, a Rossi, ¿quién le proveía el medicamento de la investigación? No recuerdo. ¿Recuerda qué resultados se obtuvo al allanar la droguería Novamed? Recuerdo que se encontraron packs cerrados de medicamentos, pero no se interdictó ni se secuestró. ¿No? Es decir, no se encontró nada ilegal. En base a eso, me parece oportuno citar a personal de ANMAT porque en algunos peritajes manifestaron que había maniobras que no habían tenido en cuenta al peritar previamente. Yo quiero reflejar la memoria del testigo por dos objetos. Primero, quién era la persona que distribuía supuestamente los medicamentos a esa droguería y cuál fue el resultado que el testigo en su momento declaró se obtuvo en ese procedimiento. La declaración es, en la parte pertinente está a foja 1140, cuando empieza, dijo. 1140. Los primeros renglones. El rey se dijo que no recuerda, pero sí surge. Sí, está. Dijo que no recuerda, pero sí surge de conversaciones que Cianci era proveedor de Rossi, quien tenía una droguería de nombre Novamed. De las escuchas surge que Rossi le pregunta a Cianci cuántas le debe, respondiendo que 300. Que el día del procedimiento llevado a cabo en la droguería Novamed no se secuestraron ni interdictaron tiras reactivas ni ningún tipo de medicamento ilegal, según ANMAT, que participó en los procedimientos. Que en este acto la discente quiere aclarar que su función era coordinar la investigación llevada a cabo por el equipo 3 de la PSA. Si bien tenía conocimiento de la causa en general, no participó de todas las tareas investigativas. ¿Está bien? Suficiente, gracias, señor secretario. ¿Recuerda haber dicho eso? Sí. ¿Recuerda haber escuchado al señor Díaz hablar sobre medicamentos vencidos? No recuerdo. ¿Recuerda haber escuchado al señor Cianci hablar sobre medicamentos vencidos? La línea del señor Cianci fue escuchada por la policía de la provincia de Córdoba hasta la intervención en directo. Bueno, pero el pregunto se lo escuchó porque recién en la declaración que usted dijo, justamente dijo que surge de las conversaciones que Cianci era proveedor de Rossi. Entonces, o antes no dijo nada, o ahora. No, puede haber sido en el momento de las directas, pero a lo que voy es que de los 3 o 4 meses. ¿Lo escuchó Cianci vender medicamentos vencidos? Intercambiar, sí. Medicamentos vencidos. Si está en la declaración. Por eso le pregunto, no sé si recuerda, a ver. No, hoy no. ¿Cómo sabe que la esposa de Cianci trabaja en Gareno? ¿Lo constató? ¿Lo escuchó por teléfono? ¿Está segura de ese extremo? En su momento, a medida que iban surgiendo las líneas, parte de las tareas investigativas es corroborar quién es el titular o el usuario de la línea y cuál es la profesión o en dónde está empleado. La esposa se comunica con Cianci y constatamos que era la esposa de él y figuraba como que estaba en Galeno RT. Muy bien, doctor Tirso Pereira, ¿alguna pregunta? No, señor presidente. Doctor Felipe Rouges, ¿alguna pregunta? Ninguna pregunta, señor presidente, muchas gracias. Señor presidente. Termino la ronda. Doctor Martínez Paz. Ninguna pregunta, señor presidente. Doctora Sonia Córdoba. Ninguna pregunta, señor presidente. Muy bien. Doctor Perano. No hay preguntas. Sí, muy bien. Doctora. Gracias, señor presidente. Una consulta.
Cuando dijo que en las escuchas habían surgido otros nombres como Pacheto, como Gaby, la ex mujer o mujer de Pacheto, Mariana Caballero, la esposa o ex esposa de un oncólogo que también estaba en estas cuestiones, hablaban entre ellos sobre estos temas. ¿Hubo algún motivo por el que no se les solicitó la intervención telefónica a esas personas? No, sí se solicitó, por ejemplo, el señor Pacheto, estuvo intervenido. La señora Meme Maillot no llegó a ser intervenida. O sea, se fueron, como dije al principio, se fueron solicitando las intervenciones a medida que iban apareciendo, pero el caudal que manifestaban cada uno, tenía sus clientes, cada uno manejaba sus medicamentos y demás. Debido a eso no se prosiguió con otras personas que mencionaban recién como Seba, el Gomero y demás. Bueno, gracias. Muy bien, doctor. Perdón, señor presidente, sí, si me permite una pregunta más. Lamas, usted acaba de decir que se intervinió el teléfono del señor Pacheto. ¿Recuerda cuál fue el resultado de esa intervención? Para nosotros fue positivo, por eso también se solicitaba el allanamiento, fue allanado el domicilio. O sea que la intervención del teléfono del señor Pacheto para ustedes fue positivo. Sí. Por eso pidieron después el allanamiento del señor Pacheto. Sí. ¿Digo bien? ¿Sabe usted si el señor Pacheto fue imputado en esta causa? No, Desconoce. Ustedes elevaban informes periódicos sobre el avance de la causa y en muchos de esos informes dan cuenta de cómo avanza y en qué dirección y quiénes son los involucrados. Ustedes, en algunos de esos informes, refirieron la vinculación de Pacheto con este grupo de... Por lo que se manifestaba en las comunicaciones, el señor Ferreira tenía una sociedad con el señor Pacheto y estaban peleados. Cuando nosotros iniciamos la investigación, hace poco habían terminado su vínculo societario, llamémosle. Si bien le quedaban algunos intercambios de dinero, cosas así, pero querían desvincularse. Bueno, no más preguntas, señor presidente. Muy bien, señor vocal. Muy bien. Ha finalizado su testimonio, se le agradece la colaboración prestada con la justicia, se puede retirar. Muchas gracias. Muy bien, entonces habiéndose agotado la prueba testimonial del día de la fecha, pasamos a un cuarto intermedio para el día 18 de abril a las 9 horas, a fin de escuchar el testimonio pendiente del señor Cuello ofrecido por el doctor Perano. Lo cito yo directamente. Sí, ahí se coordina por secretaría. Muy bien. Señor presidente, una consideración, si me permite un segundo. ¿Me autoriza? Sí, adelante. Respecto, de acuerdo al cronograma fijado por el tribunal, la última audiencia sería la del día martes que viene, el día 18. Entiendo que va a declarar Cuello. Yo lo que pido que tratemos de que esté el CD10, porque para nosotros es una prueba esencial antes de avanzar en la etapa de alegatos. Y pido, a raíz de lo que surge del informe que leyó la secretaria al comienzo de esta audiencia, que se solicite al tribunal la resolución que declaró la incompetencia, remitiendo los efectos al Juzgado Federal de Salta, si mal no recuerdo. Eso fue en el 2015 y esto fue en el 2017, por eso para nosotros es importante esa resolución. Muy bien. Señor presidente. Sí, doctora. Sí, le pido la palabra también para adherirme al pedido del doctor Cortés Olmedo. Para esta defensa es esencial al derecho de defensa en juicio del señor Ferreira el acceso al CD10 porque es la base de toda esta investigación. Efectivamente, está en curso las solicitudes a Salta. Sí. Nadie. No, usted de la casa. Bueno, me adhiero por los mismos términos de mis colegas y es una pregunta práctica. ¿Hay fechas tentativas de cuándo van a ser los alegatos? Porque como tengo mucha audiencia, en principio... Sí,
está de acuerdo el Ministerio Público y la defensa. El 18 incorporamos la prueba y empezamos a escuchar los alegatos del Ministerio Público y después de la defensa que estén en condiciones de producir sus alegatos. Muy bien. ¿Alguna, doctor Tirso Pereira? Perfecto. Sí, señor. Entonces el martes lo vamos a escuchar. Muy bien, pasamos a un cuarto intermedio. Muchas gracias.